Esto es Diviértete con Enzo Países y hoy les presento los 10 datos curiosos de los países parte 5. Número 10. Este es uno de los países más bombardeados de la historia y no estuvo oficialmente en guerra. Estamos hablando de Laos. Se preguntan por qué. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos bombardeó Laos para cortar rutas logistas. Muchas bombas aún explotaron y sigue siendo un problema hoy. Número 9. Este mide el progreso con la felicidad nacional bruta, no solo con el BIP. Estamos hablando de Bután. Se pregunta por qué. Su filosofía budista prioriza bienestar, equilibrio espiritual y medio ambiente sobre crecimiento económico pro. Número 8. Este tiene el idioma inglés, aunque está en Centroamérica. Estamos hablando de Belice. Se pregunta por qué. Fue colonia británica, Honduras británica, a diferencia de sus vecinos hispanohablantes. Número 7. Este es el país sin litoral más grande del mundo. Estamos hablando de Kazajstán. Se pregunta por qué. Heredó fronteras gigantes de la URSS, pero sin salida al mar, lo que condiciona su comercio y geopolítica. Número 6. Esta fue conocida como Ceilán hasta 1972. Estamos hablando de Sri Lanka. Se pregunta por qué. Tras independizarse de la UCA, cambió su nombre para reafirmar identidad propia y romper con la etapa colonial. Número 5. Este tiene algunos de los templos más antiguos del mundo, más viejos que las pirámides. Estamos hablando de Malta. Se pregunta por qué. Su ubicación estratégica en el Mediterráneo convirtió en el centro un humano muy temprano. Número 4. Este fue el primer país africano subsahariano en independizarse. Estamos hablando de Ghana. Se pregunta por qué. Lideró movimientos panafricanistas que luego inspiraron a los otros países del continente. Número 3. Este es uno de los pocos países doblemente sin litoral, rodeado por solo países sin mar. Estamos hablando de Uzbekistán. Se pregunta por qué. Está en el corazón de Asia Central, lejos de cualquier océano. Número 2. Esta tiene una de las poblaciones más activas en redes sociales del mundo. Estamos hablando de Filipinas. Se pregunta por qué. Mezcla de cultura comunitaria, uso masivo de celulares y una historia de comunicación oral fuerte. Número 1. Este es oficialmente bilingüe, o sea, español y el guaraní. Estamos hablando de Paraguay. Se pregunta por qué. El guaraní nunca fue desplazado. Se mantuvo como lengua viva del pueblo e incluso no indígenas. Muchas gracias por ver y si tienen algún dato curioso, déjenme en los comentarios.